Estás escuchando Eco Charlie Podcast. Bienvenidos, bienvenidas al primer episodio de Eco Charlie Podcast. Mi nombre es Víctor García y tengo el placer de presentaros el Comité de Jóvenes del Colegio Oficial de Ingenieros Aeronáuticos de España. En este episodio hablaremos de este comité, el porqué de su formación, también, como no, conoceremos a sus miembros y, por último, serán precisamente sus miembros, o al menos los que están hoy presentes, los que nos cuenten el tema principal de hoy. En futuros episodios se tratarán temas diversos como entrevistas, tertulias sobre el sector aeronáutico o cualquier tema relacionado con la aviación. Pero el de hoy, como es para conocernos, será un poco especial, ya que los ponentes de hoy se conocieron en un viaje a China organizado por el Instituto de la Ingeniería de España y tuvieron la oportunidad de conocer de primera mano los avances tecnológicos de este exótico país. Nos comentarán también algunas cuestiones como si están tan avanzados como dicen. Ya nos contarán ellos más detalles. Pero bueno, primero procedo a presentar a los ponentes de hoy. En primer lugar, Sandra, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Hola, ¿qué tal, Víctor? Todo genial. Muy bien. Sandra será la persona que dirija el capítulo de hoy. Y entre el resto de ponentes encontramos a Javier. Javier, ¿qué tal? Bueno, Víctor, hola, ¿todo bien? Lucía Sánchez, que también es coordinadora del Comité de Jóvenes. Bienvenida. Hola, buenas. Tenemos también a Álvaro. Buenas tardes, Víctor y compañía. Y a Lourdes. Bienvenida a ti también. Hola, muy buenas a todos. Bien, enseguida empezamos, pero antes de dar paso a mis compañeros, me gustaría explicar brevemente qué es el Colegio Oficial de Ingenieros Aeronáuticos, ya que es una figura poco conocida en la sociedad. Nosotros somos una entidad de derecho público que regula la profesión de ingeniero aeronáutico en España, que es todo aquel que finaliza el máster en Ingeniería Aeronáutica o estudió el plan de estudios antiguo equivalente. Y además, damos una serie de servicios a nuestros colegiados, como por ejemplo asesoría jurídica o la posibilidad de acudir a eventos. Si deseas más información o crees que te vendría bien mejorar tus contactos del mundo laboral, ponte en contacto con nosotros para unirte al colegio. Y bien, sin más dilación, vamos a escuchar a estos jóvenes del comité a ver qué tienen para contarnos en el día de hoy. Te cedo la palabra, Sandra. Todo tuyo. Muy bien, Víctor, muchas gracias. Bueno, buenas tardes. Mi nombre, como bien ha dicho Víctor, es Sandra Moreno. En mi caso soy directora de comunicaciones aeronáuticas en la empresa Amper. Y bueno, no estoy aquí hoy para hablar de mi libro, para hablar de mi trabajo. Ya lo haremos cuando toque. Ahora simplemente os doy la bienvenida al primer episodio de este podcast, Eco Charlie Podcast. ¿De qué vamos a hablar hoy? Bueno, pues antes de hablar sobre lo que vamos a decir, os voy a contar por qué este nombre. ¿Por qué Eco Charlie? Pues este nombre fue seleccionado de entre varias opciones por las personas que conformamos el Comité de Jóvenes, algunas de las cuales estamos hoy representadas en este episodio. En España, como muchos y muchas sabréis, EC es el distintivo de aeronaves registradas en nuestro país. Así que este Eco Charlie nos conecta directamente con nuestra identidad aeronáutica. ¿Y por qué hemos elegido este nombre? Pues porque al final somos aeronáuticos y aeronáuticas los que estamos en esta iniciativa del recién creado Comité de Jóvenes del COIAE, del Colegio Oficial de Ingenieros Aeronáuticos de España, con la intención de motivar, inspirar, fortalecer la unión entre jóvenes ingenieros e ingenieras y promover el desarrollo profesional. Generar, por supuesto, mucho networking, que de eso creo que vamos a hablar hoy bastante, y participar de forma activa. Pues sin más dilación, y después de explicar el origen del podcast y el nombre en sí mismo, quiero dar paso a estos compañeros y compañeras que junto conmigo, porque yo también fui una de esas afortunadas, participaron en un viaje muy especial a China, que realizamos el pasado mes de septiembre.
Este viaje, como bien ha dicho Víctor, fue organizado por el Instituto de Ingeniería de España y reunió, entre otros, a 6 ingenieros aeronáuticos del COIAE. Luego había también otros 12 ingenieros e ingenieras de otras disciplinas, en un programa de intercambio con colegas, ingenieros e ingenieras chinas. Gracias a esta experiencia de la que hoy os queremos hablar con algunos de los compañeros aeros, surgió la idea de retomar este comité de jóvenes del COIAE, que fue algo que se intentó hace algunos años, pero sin mucho éxito. Hoy no solo lo hemos relanzado, sino que ya somos más de 28 miembros. Bueno, pues ya os ha mencionado Víctor el nombre de los compañeros que tenemos hoy aquí, así que voy a empezar contigo, Javi. Javi, niño, te hago una pregunta. ¿Cómo surgió esta oportunidad de viajar a China y qué objetivos tenía el programa inicialmente? Cuéntanos tu experiencia. ¿Qué tal, Sandra? Pues nada, como siempre, el colegio promueve un montonazo de actividades, formaciones, ofertas de trabajo vía mail, correo electrónico. Todos los colegiados lo recibimos. A veces lo leemos, a veces no. Pero recomiendo a todos de verdad leerlo porque hay oportunidades interesantísimas. Entre ellas, pues a principios de verano me parece que nos llega un mail promoviendo esta actividad que el Instituto de Ingeniería de España organizaba. El Instituto de Ingeniería de España se haría del resto de colegios de ingenieros, colegios de ingenieros en España, para promover el programa, ¿vale? Y bueno, pues nos inscribimos a principios de verano y el 5 de septiembre estábamos todos cogiendo como un avión rumbo a China, a la ciudad de Qingdao, que está en la provincia de Shandong. Y nada, allí nos juntamos, como ha dicho Sandra, 20 ingenieros españoles jóvenes de diversas especialidades, con diversos trabajos y diversas personalidades también, con 20 ingenieros también jóvenes chinos, que también se pues de distintas empresas, tanto grandes empresas como empresas pequeñas. Y pues allí compartimos y aparte de un montón de formaciones, conferencias interesantes, visitas técnicas, etcétera, pues compartimos con ellos lo que era la cultura china. Y eso fue un poco lo que hicimos. En mi caso fue un poco de rebote porque al principio me dijeron, pues no ha sido seleccionado, no había plaza. Pero en el último momento también uno desde el colegio pues me avisaron, oye, ¿te animas? Y de una semana para otra me planté en China. O sea que fue una experiencia genial. Sí. Muy bien, muchas gracias, Javi. Es que además tenemos que decir que somos el colegio más representado, ¿verdad, Víctor? Dentro de todas las disciplinas que estaban representadas por el instituto, los aeronáuticos éramos los más numerosos, 6 personas. Sí, lo cual es curioso porque el total de colegiados de otros colegios nos superan por 10 o por 20 y sin embargo en esta actividad pues, que más orientada a jóvenes, curiosamente éramos los aeronáuticos los que más gente mandamos, así que sí, orgullosos. Muy bien, genial. Bueno, pues voy a pasar contigo, Lucía, porque ha mencionado Javi someramente la ciudad, su nombre, su provincia, pero cuéntanos tú un poquito más de la ciudad de Qingdao, cuéntame los lugares que estuvimos visitando, lo que nos impresionó más a nivel técnico, pero también métete si quieres un poquito en esa parte de visita cultural que hicimos, pero no demasiado, ¿vale? Que luego le voy a preguntar también sobre esto a Lourdes. Así que cuéntanos sobre la ciudad. Vale, genial. Pues nada, encantada. Yo soy Lucía y voy a contaros un poco lo que es Qingdao, ¿no? Una ciudad que, bueno, para los occidentales quizás es algo desconocida, pero la verdad que en China pues es de las más conocidas, ¿no? Qingdao se encuentra en la provincia de Shandong, al este de China, frente al Mar Amarillo, al noreste, y es una ciudad que la verdad se conoce por sus rascacielos modernos y su preciosa bahía natural. Es una población de aproximadamente 10 millones de habitantes, que para China pues es una ciudad media normalita, lo que para nosotros pues es algo enorme, ¿no? Y la conocen popularmente como la Suiza china o la Suiza del Este, debido a su limpieza, su orden y bueno, que tiene una notable influencia europea. Esto se debe a su pasado, ¿no? Ya que fue colonia alemana entre 1898 y 1914.
Este periodo pues dejó una huella profunda en la ciudad, en la arquitectura y en la cultura. De hecho, se puede ver en toda la ciudad, ¿no? Esa influencia germánica. Esta ciudad es un importante puerto marítimo, base naval y centro industrial. Entonces, la verdad que es una ciudad en muy alto crecimiento, como pasa un poco con todas las ciudades ahora en China, ya que el país pues está intentando hacer un crecimiento muy grande de todas estas ciudades y dejar un poco esa parte más tradicional. Aunque sí que es verdad que ahora se está volviendo un poquito a recuperar esta zona más rural. De todas maneras, pues es una ciudad que está creciendo mucho y sobre todo en industria, tecnología y economía. En cuanto a esta industria, nosotros en la formación hemos visitado una serie de obras de ingeniería muy peculiares y muy, la verdad, extraordinarias en esta ciudad. Entre ellas, pues hemos visto 2 obras ingenieriles que son, la verdad, maravillosas. En primer lugar, es un puente, el puente de la bahía de Jiaozhou, que son como unos 40 kilómetros de puente y ahora mismo es el tercero más largo del mundo, pero que cuando se construyó fue el primero. Y es un puente que conecta 2 zonas de 2 ciudades, la ciudad de Qingdao con la parte de Huangdao, atravesando la bahía, lo que ahorra pues tiempo. Y es una obra, la verdad, que está pensada tanto para soportar terremotos de hasta 8 grados en la escala de Richter, como para tifones, y se han utilizado 450.000 toneladas de acero y creo que 2,3 millones de metros cúbicos de hormigón. La verdad que es algo de mis favoritas, la verdad. Luego también hemos visto el túnel submarino, que también llegó a ser el más largo del mundo, ahora mismo no está en el ranking, pero no es el primero. Y también hemos visto una planta desalinizadora por ósmosis inversa, que fue también de aquellas la primera terminal inteligente 5G impulsada por hidrógeno. Es un puerto totalmente automatizado. Y también hemos visto lo que viene a ser el propio puerto, ¿no?, de Shandong, que es totalmente autónomo y yo creo que esos han sido los principales proyectos más importantes, ¿no? También hemos visto alguna empresa como Haier Group, que está allí, ¿no? Es líder en electrodomésticos y electrónica de consumo. Y luego también algo muy interesante que hemos hecho nosotros, así un poco menos, digamos, técnico, ha sido la visita a la ciudad de la cerveza de Qingdao. ¿Por qué? Pues porque es la cerveza más famosa de China, está allí en Qingdao. Y esto también viene a ser un poco de esa influencia alemana. Han dejado pues esa huella que es esa cerveza. Y hay una fábrica que se puede visitar, la hemos visto y ha sido algo bastante chulo de ver, ¿no? También tiene un museo de la cerveza y un festival internacional en la que se reúnen un montón de chinos y es uno de los eventos más importantes de Asia, con lo cual pues hemos visto un poco de todo, ¿no? Y luego en cuanto al hotel, pues la verdad que era un hotel situado frente al mar, con unas vistas impresionantes y los robots eran parte del día a día. Entonces, pues bueno, yo creo que estamos todos muy contentos de eso y hemos tenido una visión como a gran escala en los proyectos y nos hemos quedado pensando, volviendo a España, de que nos queda bastante por hacer. Yo no sé si vamos a llegar algún día porque ya nos están superando de todas las maneras. Entonces, chicos, no sé si me dejo algo más, la verdad. Yo creo que más o menos... Eso lo te iba a preguntar. Pregunto a todos, pero en concreto a ti, si conocías esta ciudad o si la situabas en el mapa previamente, porque yo si la conocía era por una sola cosa y no era ni por el puente ni por el túnel. Era por esa cerveza que has mencionado, porque ¿verdad? La que ponen en los chinos cuando vas a unos restaurantes chinos a comer, ¿verdad? Pues es esa cerveza, para quien nos escuche o nos vea y esté pensando esto mismo. La verdad que yo no situaba esta ciudad, digo, bueno, será algo bastante remoto porque no me suena el nombre y cuando lo busqué en Google digo, madre mía, pero si esto es, Shanghai 2.0. Absolutamente. De hecho, esas distancias tan largas que has mencionado de 40 kilómetros de puente y demás, lo sufrimos y lo notamos muchísimo en esos trayectos
de 2, 3 horas incluso para movernos por dentro de la ciudad, ¿verdad? Ahí se notaba la dimensión. Correcto, sí, sí. La verdad que impresionaba las distancias, la inmensidad, todo construido de igual manera. Sí, o sea, Muy bien, pues Lourdes, a ti te voy a preguntar por ese aspecto más cultural. Después de hacer un repaso por la parte más técnica, me gustaría que nos dijeras en concreto a ti qué te sorprendió más de lo que pudimos ver del país. Obviamente China es un país gigante y no podemos decir que hayamos visto China, hemos visto una ciudad dentro de una provincia muy particular, ¿no? Entonces cuéntanos un poco si hubo esa parte más cultural y qué es lo que a ti más te gustó y más destacarías de la misma. Bien, muchas gracias, Sandra. Vale, pues sí, yo voy a comentaros un poco la parte cultural y social, que siendo un grupo de jóvenes españoles no podía faltar esta parte social. Yo destacaría sobre todo el esfuerzo que sí que hizo el equipo de organizadores de Tsingtao, porque dio respuesta a todas las peticiones y a todas las necesidades que íbamos haciendo, y facilitó muchísimo la integración de los dos grupos. Al final partíamos de una base en la que no nos conocíamos ni nosotros entre nosotros ni ellos entre ellos, y terminamos haciendo un grupo bastante bueno. A veces les complicábamos un poquito el planning, hicieron grandes esfuerzos con esto, pero sí que dieron respuesta a todo lo que íbamos necesitando. Ya contaros, bueno, que la primera noche nos sorprendieron gratamente con una cena de hermandad. Había varias autoridades allí, pero bueno, pues al final por grupos nos sentamos y pudimos compartir esa cena, probar la gastronomía típica de allí y mano a mano con nuestros compañeros de experiencia. A mí incluso pues me servían en el plato, eran personas muy atentas, no nos dejaban irnos sin probar ninguno de esos platos de la mesa, así que bueno, ya la primera toma de contacto pues fue bastante determinante porque veías eso, pues que eran personas muy cercanas. Después, bueno, pues comentaros, esa misma noche el equipo de españoles pues encontramos un karaoke en el hotel, descubrimos esa mina ahí. Y bueno, pues los ingenieros españoles no dudamos en animar aquello. Y volviendo un poco pues a la disponibilidad y a las ganas que teníamos por las dos partes de integrarnos, pues en las distintas noches sucesivas, pues ya algunos de los ingenieros chinos se unieron a nosotros. Entonces, bueno, pues teníamos situaciones en las que sonaba la Macarena y minutos después sonaba el Ganbei, que es una canción que cantan ellos para brindar y para estar de fiesta con amigos. Y nada, la verdad que se creó un ambiente muy bueno con los que se fueron animando. Y bueno, así a nivel cultural, pues seguimos días después con las sorpresas. Nos llevaron a un centro de entrenamiento de ping-pong. Ninguno de nosotros nos esperábamos lo que íbamos a ver. Yo en particular me esperaba una zona tipo polideportivo, pero no, pues nos llevaron a un centro de entrenamiento con niños jugando de primer nivel. Y bueno, pues hicimos como una especie de competición de unos contra otros y nada, pues resultó ser súper enriquecedor. Descubrimos pues ese deporte que para ellos es fundamental en China. Y bueno, pues de ahí salimos todos con nuestras camisetas técnicas del equipo de entrenamiento, tenemos todos ese recuerdo de allí. Y después, pues sí que la última tarde, ya después de también pedirlo bastante por nuestra parte, pues organizaron una visita muy completa a la ciudad de Qingdao, en el autobús que nos solía llevar a las visitas técnicas. Y nada, pues con los mejores guías pudimos ver aquella ciudad tan grande, como decían mis compañeros, nos llevaron a los puntos de mayor interés, zonas con vistas preciosas, nos llevaron a su mercado, pudimos probar pues los productos típicos del mercado callejero de allí. Y pues para terminar ya como guinda, pues nos llevaron a ver un espectáculo de luces que es muy típico en esta ciudad, que hacen sobre fachadas de unos rascacielos que hay en un paseo marítimo. Allí pues recrean vistas típicas de la ciudad o otros elementos de China que puedes ver pues en el conjunto de edificios. Y bueno, pues volviendo un poco por cerrar, por concluir, pues para mí la verdad que fue maravilloso ver como un grupo de desconocidos ingenieros, tanto chinos como españoles,
pues terminamos muy, muy unidos en 5 días de convivencia. Ellos pues tenían una amabilidad enorme, cada minuto que podían, salvando un poco las distancias con el idioma, porque es verdad que en el ámbito del inglés pues costaba a veces entenderse con ellos, pero bueno, siempre hacían sus mejores esfuerzos para poder mantener esas conversaciones con nosotros, intentar intercambiar pues cómo es en España el día a día, cómo es en China el día a día. Y eso, pues al final destacar esa implicación por su parte de compartir y de pasar ese tiempo con nosotros. Fue muy bonito. Qué bien, Lourdes. Antes de pasar a Álvaro, que le voy a hacer la siguiente pregunta a él, te hago una a ti. ¿Habías estado alguna vez en alguna ciudad del continente asiático? No, para mí fue la primera vez. O sea, que era tu primera vez. Pues más impresionante todavía, seguro, ¿verdad? Total, sí, sí. La verdad es que sí. Y tenemos que decir también que no podemos tener mejor coordinadora o co-coordinadora del Comité de Jóvenes porque tenemos dos, pero esta idea de esas luces anoche, en realidad, no fue de los chinos, fue de Lucía, que está aquí hoy en este episodio. Totalmente, que coordina ya desde China, empezó a coordinar y luego ya se enganchó con el comité. Bueno, gracias a todos, porque sí que es verdad que tuve que insistir bastante, pero yo creo que mereció la pena y al final nos vamos con este recuerdo que es algo, la verdad, que son con las cosas con las que te quedas, ¿no? Al final. Entonces, muy. Y sobre todo con el momento de ese paseo con ellos ya después de los 5 días, ya nos conocíamos todos. Yo la verdad que lo recuerdo como un momento, pues eso, muy bonito ya, porque eso fue como un poco el cierre del viaje. Totalmente. Y bueno, vamos a hablar de luces, pero vamos a hablar de sombras también. Introduzco aquí a nuestro compañero Álvaro para preguntarte, bueno, parece todo perfecto, todo precioso, nos encantó, sinergias, amistades que duraran toda la vida. Venga, cuéntanos un poco más esa chicha, ¿no? Hay algo que dijeses, bueno, de hecho Lourdes ya ha mencionado una, que es el tema de la barrera del idioma, ¿no? Desde tu perspectiva, que además no era la primera vez que ibas a Asia, no ibas por primera vez a China, tú ya habías estado hasta en 2 ocasiones, ¿no? Anteriores. ¿Era tu tercera? Eso es. Cuéntanos desde tu perspectiva esas luces y sombras. Sí, muchas gracias, Sandra. Pues efectivamente, ha sido un viaje que, como bien habéis descrito ya todos los que habéis hablado antes, ha tenido muchísimas más luces que sombras. Para empezar, pues las visitas, tanto culturales como técnicas, han estado muy bien, han sido muy interesantes y muy apropiadas. Y luego, pues también cabe destacar la organización, o sea, han estado pendientes de nosotros todo el rato, desde sugerirnos los vuelos, a recogernos en el aeropuerto, los traslados, el hotel que habéis mencionado antes, las comidas, las visitas, todo. Entonces, la verdad es que en cuanto a preparación ha estado muy bien. Y eso, pues claramente es una gran luz, aunque tenía un poco la pega o la sombra, por así decirlo, de que es cierto que en los momentos que hemos tenido, digamos, tiempo libre, pues estábamos un poco constreñidos a lo que nos dejaban hacer ellos, pues no querían que nos moviésemos por allí solos, siempre nos pedían que si queremos hacer una visita que se lo comentásemos, de ahí surgió un poco la idea de ver las luces que comentó Lucía y bueno, pues digamos que era algo que había que tramitar a través de la organización. Eso por un lado, luego otra sombra que para mí ha sido la que más he notado que ha impactado en el viaje ha sido el idioma. Pues claro, nosotros cuando se nos organizó para ir se nos pedía como requisito el inglés. Sin embargo, cuando llegamos allí, el grupo de ingenieros chinos que nos encontramos allí hablaban prácticamente muy poquito inglés. O sea, a nivel técnico apenas había un par de ellos que yo recuerde que con los que se podía mantener una conversación a nivel técnico o ingenieril en inglés. Entonces sí que es verdad que aunque teníamos traductores, uno en inglés y otro en español, que la verdad es que estaban muy implicados con nosotros, muchas veces, tanto en las visitas como a la hora de hacer preguntas técnicas y demás, pues nos notábamos un poco limitados por esa barrera idiomática. Entonces, yo sí que diría que hemos aprendido para la siguiente vez, pues, o bien proponerles que busquen gente que también pueda hablar inglés, o si no, hacer más hincapié en que los ingenieros que vayan desde España hablen chino, que quizás también sea la otra cara de la moneda que hay que ver. Y bueno, luego lo que comentas de que ya esta era mi tercera vez en China, es verdad, y sí que a nivel de idioma he notado un gran cambio a mejor, pues las 2 veces anteriores que estuve apenas
podías escuchar a alguien que hablase inglés y no se veía tampoco cartelería en inglés, ni instrucciones, ni nada. Y esta vez por lo menos sí que creo que han hecho un esfuerzo, al menos a nivel de cartelería, de aplicaciones de guía y demás en inglés, que te permite moverte con cierta soltura, incluso sin saber nada de chino por el país. Entonces yo creo que eso es una sombra, pero que a mí por lo menos me dio la impresión de que están trabajando en solucionarla. Así que bueno, va por el buen camino, ¿eh? Y eso, quizás también sea un toque de atención para nosotros de que tendremos que poner las pilas con en China. Y nada, yo creo que eso ha sido un poco lo más a destacar en cuanto a las poquitas sombras del viaje. Es verdad, yo iba a lanzar un mensaje para estos oyentes que nos escuchen jóvenes de que, bueno, la importancia del idioma, ¿no? Y en este caso está claro que el idioma es el mayor, el inglés es el mayor idioma de trabajo, así que animar a todos los estudiantes que ahora mismo están en ese proceso de salir al mercado laboral a que se esfuercen, a que se lo tomen en serio si es que no tienen un nivel ya adquirido, con cierta fluidez. Pero es que el mundo, como bien ha dicho Álvaro, ya incluso habla otros idiomas, ¿no? Entonces también que cada cual se piense hacia dónde quiere dirigir su carrera profesional y qué idiomas va a necesitar. Pues ya hay muchas personas con mucha fluidez en francés, por supuesto, que te abre a otros lugares, el chino, el árabe, en fin. Bueno, eso seguro que es para otro episodio, ¿no? En el futuro. Y oye, yo voy a soltar una también, una sombra, me voy a atrever aquí. Víctor, podemos hablar de lo que queramos, ¿no? Lo ha dicho sutilmente Álvaro cuando ha mencionado que no podíamos movernos libremente, pero yo a posteriori me he planteado mucho hasta qué punto era una cuestión de censura. O sea, al final era muy evidente que allí pues no tienen acceso a nada de lo que tenemos en Occidente, digamos. Su internet está capado, como bien sabemos quienes hemos estado y no sé si quienes nos escuchen, pero bueno, hay un firewall importante que no permite conectarse al mundo exterior y eso no quita de que tengan una vida muy similar a la nuestra, pero bueno, yo me preguntaba hasta qué punto no nos dejaban, pues porque querían tener controlado qué es lo que veíamos y por dónde nos movíamos, ¿no? No sé si vosotros habéis tenido esta reflexión. Yo estando allí, la verdad es que no, pero a mi vuelta sí. Sí, totalmente, Sandra. Y no solo esa barrera que tienen, sino también yo me quedaba un poco como son capaces de superar esa barrera, ¿no? O sea, que pese a todas las restricciones que tienen para conectarse, digamos, con otros países, otras tecnologías, cómo ellos siguen desarrollando la suya, ¿no? O sea, pueden utilizar aviones, por ejemplo, intentando desarrollar sus propios aviones, etcétera. O sea, para todo tienen una solución y una tecnología puntera, ¿no? Sí, tal cual. Yo cuando les veía haciendo scrolling, les pregunté qué clase de TikTok era ese y bueno, si es que lo tienen todo dentro de una misma aplicación, ¿no? O sea, no necesitan más. Ellos funcionan con las suyas propias. Así que sí, sí, muy interesante. Vale, pues si no queréis meter más caña con esto, pasamos a ya por terminar un poco y aquí si queréis podemos hablar todos, pero yo sí que quería mencionar especialmente cómo esto se conecta con la creación del comité, ¿no? De este recién creado comité de jóvenes. Y es que yo creo que todos los aeros que estamos aquí ahora mismo y los que no están, y todos nuestros compañeros y compañeras ingenieros de España, nos hemos dado cuenta de la importancia de conectar persona a persona, ¿no? Porque está claro que cada vez vivimos en un mundo de mayor tecnología, en el que las redes sociales y las redes sociales profesionales pues tienen más peso y en eso nos movemos y nos manejamos todos los jóvenes ingenieros, pero la experiencia de estar al lado de una persona que ha estudiado lo mismo que tú, o no lo mismo, pero una ingeniería que al final pues son disciplinas que en muchos casos convergen, pues a todos nos ha tocado mucho el corazoncillo, ¿no? Más allá de las conversaciones técnicas que las ha habido, en la que incluso otros ingenieros, especialmente ingenieros de caminos, ingenieros navales e industriales, han llegado hasta a darnos charlas allí entre los compañeros y compañeras chinos. Pues también luego en Petit Comité hemos estado charlando y hemos aprendido desde el punto de vista técnico de estos compañeros y compañeras, ¿no? Pero además, pues hemos pasado tiempo juntos y eso a veces falta a día de hoy.
Entonces, en cuanto Víctor llegó como representante del colegio y nos lanzó esta pregunta, en primer lugar a nosotros y a nosotras, ¿no? Porque vio que por nuestra parte estaba como ese querer, ¿no? Ese querer lanzarte a algo sin saber muy bien de qué va. Pues es que todos dijimos que sí, ¿verdad? No hubo dudas por nuestra parte. Entonces yo creo que esto que estoy diciendo os encaja a todos, ¿no? Creo que todos sentimos lo mismo y por ese motivo dijimos que sí a la primera, a la que Víctor nos preguntó. Sí, efectivamente, así ha sido. O sea, yo creo que fue algo que nos encajó a todos desde el principio y nada, y cuando salió la idea lo lanzamos a ella. También es una manera de dar continuidad a lo que empezamos. Al final somos un grupo que ya nos conocemos, tenemos esa experiencia en común, también se hizo a través del colegio, entonces bueno, pues una muy buena forma de darle continuidad y compartir pues estas ganas, entre comillas, pues de conocernos, de hacer cosas y seguirlo adelante. Y sí, yo creo que la verdad, todos partíamos de algo común, ¿no? Que es la ingeniería aeronáutica. Y yo creo que eso ya hizo pues que sintiéramos un poco más de conexión y la verdad que es que nos llevamos todos súper bien. Ya el primer encuentro en el aeropuerto, estábamos todos juntos y parecía que nos conocíamos de toda la vida, la verdad. Yo creo que eso es una buena base para establecer luego más conexiones futuras y ver que, jolín, hay gente pues que se dedica dentro de la misma carrera, pues dentro del mismo sector, diferentes ramas, y también puedes conocer otras perspectivas, otras formas de vivir de esto, de formarte, de seguir avanzando, porque sí que es verdad que yo siempre lo digo, yo vengo muy motivada de este trabajo, no solo de ver la parte de China, de esa cultura de trabajo que tienen allí, que esto también es para debatir, sino de haberos conocido a todos y cada uno con su especialidad y su conocimiento, porque se puede aprender de todos, ¿no? Y al final te encuentras pues con mucha más motivación para hacer pues cosas como las que estamos haciendo ahora, la verdad. Lo que comentabas, o sea, pues crear un podcast entre todos, que es algo que yo sí que siempre lo tuve presente y es algo que me gustaba, pero no encontraba pues aquella cosa para empezar. Y yo creo que esto pues es algo que es genial para todos, la verdad. Genial, pues bueno, con este espíritu y ya tratando de cerrar este primer episodio, decir que estamos muy ilusionados de todo lo que viene, no solo de este podcast, sino muchas otras actividades que saldrán desde esta iniciativa del Comité de Jóvenes, del COIAE, pero en concreto el podcast queremos que sea una ventana para compartir experiencias, ideas, oportunidades, por supuesto en nuestra profesión. Como no podía ser de otra manera, tenemos un plan de vuelo, está todo cuidadosamente planificado, así que nuestro próximo destino, y hago aquí un pelín de spoiler, será conocer las vivencias de diferentes ingenieros e ingenieras aeronáuticos que han estudiado en universidades distintas. Así que os animo a que nos escuchéis, no os lo perdáis. Y bueno, pues nos vemos y nos escuchamos en el próximo episodio de EcoCharlie Podcast. Sí, me permitís ya pues para concluir todo lo que habéis dicho. Creo que se ha quedado un buen primer capítulo, un poquito más largo de lo que esperábamos, pero sinceramente no quitaría nada de lo que habéis dicho, ninguno de vosotros. Reflexiones muy interesantes, nos habéis dado envidia a todos los que no hemos ido a China, ahora queremos ir todos, seguro. Creo que de hecho, si esto va bien, yo haría una segunda parte de esto porque me he quedado con ganas de decir más cosas. Pues ya tenemos, si se nos acaban las ideas, ya tenemos futuro capítulo posible, yo más que encantado. Y nada, decir también a los oyentes que estamos encantados de que nos escuchen, de que ojalá nos escuchen en los siguientes capítulos. Ojalá podamos hacer nosotros capítulos presencialmente, que al final creo que une más todavía y puede quedar muy divertido, pero bueno, igualmente, pues primer capítulo para empezar, más que digno para el Comité de Jóvenes. Así que, pues, gracias a todos y cada uno de vosotros, Sandra, Javier, Lucía, Álvaro, Lourdes, gracias a los que nos escuchan y nos escuchamos en el próximo episodio de EcoCharlie Podcast. Hasta la próxima.